Hola amigos, bienvenidos a Cosas de Jardín. Hoy vamos a hablar del perejil y del cilantro, dos aromáticas muy parecidas que despiertan muchas dudas porque tardan un montón en germinar. Silvina Peralta y Nikita Nadiens escribieron y preguntaron: Quería consultar cuánto tarda en germinar el perejil. Planté hace más de 2 semanas y veo brotes muy pequeños, aunque tengo mis dudas que sea perejil. Compré semillas de cilantro y planté un almácigo, pero no ha germinado. Lleva 11 días. ¿Será que falló algo o es normal? ¿Debería intentarlo con el algodoncito mojado? Bueno, me encantaron estas preguntas, muchas gracias. El perejil y el cilantro pertenecen a la familia de las zanahorias. Son plantas anuales y son muy fáciles de cultivar, pero por alguna razón pueden tardar entre 2 semanas y un mes en germinar. Son plantas que les gusta el clima fresco. Con el calor florecen y hacen semilla y mueren. Respecto de la pregunta de Nikita, con respecto al algodoncito mojado, yo nunca lo hice, pero me parece que es bueno que hagas tu propia experiencia. Para sembrarlo vamos a usar la mezcla para almácigos que les dejo en este video. Vamos a llenar la bandeja hasta 1 centímetro del borde, más o menos, presionando para que quede bien firme, ¿sí? Porque no queremos que las semillas se vayan para abajo. Una vez que tenemos una base firme, lo que hacemos es poner entre 5 y 6 semillas por cada celda y después tapamos con más sustrato para completar. Y tenés que dejar cada uno 5 de acá. ¿Y vas a poner 5 en cada uno de estos? Y como uno así, como ronda. Como así, tac, 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 tac. Sí, todo exacto, así. sí. Bueno, mira. Yo les recomiendo que rieguen sumergiendo el almácigo en agua en lugar de hacerlo con regadera. De esta manera evitamos que se muevan las semillas y además, como es un cultivo que tarda mucho en germinar, regando así evitamos la formación de moho. Es importante que el sustrato se mantenga siempre húmedo, pero tiene que permitirle a la semilla que pueda respirar. Tenemos que imaginar el sustrato como una esponja húmeda donde hay poros con agua y poros con aire. Si mantenemos estas condiciones, las semillas van a germinar tarde o temprano. Para si bien tenía dudas, así es el brote de perejil apenas germina. Son 2 hojitas chiquitas que se llaman cotiledones. En este momento tenemos que asegurarle a nuestras plantitas bastante sol para que rápidamente saquen las hojas verdaderas y no gasten su energía en estirar el tallo. Cuando tenemos 4 hojitas verdaderas es momento para trasplantar. Más o menos son 3 o 4 semanas desde que germinó. Esto va a depender sobre todo del sol que le suministramos. Para el trasplante voy a usar estos envases que son de 5 litros, que bueno, los corté. Yo quiero hacerlo. Y el sustrato esta vez va a tener 2 partes de humus, una de turba y una de perlita. Sí. Ten cuidado, Mucho cuidado. Bueno, ¿ves? Mira. ¿Ves cómo están las raíces? Sí. Bueno, esto no tiene que pasar. Esto es... Oh, no. Esto es porque tardé mucho, ¿sí? Pero, bueno. Entonces, cuando tenemos estas raíces así, lo que hacemos es despegarlas un poco del envase, ¿sí? Las despegamos para que puedan crecer mejor. El perejil y el cilantro van a agradecer un suelo húmedo, pero no muy encharcado. Pueden resistir un poco de sequía, pero van a detener su crecimiento. Pueden estar al sol o también a media sombra. El cilantro tiene unas flores blancas que atraen insectos benéficos, así que es bueno sembrar esta planta entre los distintos cultivos y
y dejar que florezca. Y ahora, después de haber hecho nuestro trasplante, no hay que olvidarse de regar, ¿sí? Espero que les haya gustado el video. Si tienen alguna duda sobre este cultivo o cualquier otra cosa, me pueden dejar un comentario aquí abajo, o también me pueden mandar un mail a la dirección que les dejo en la descripción del video. Si no lo hicieron todavía, pueden suscribirse a mi canal de YouTube para estar al tanto de los videos que vaya subiendo. También pueden seguirme en Facebook, Google+, Twitter, Instagram y Pinterest. Y con esto me despido. Muchas gracias por ver el video. Nos vemos en el próximo. Un abrazo.